En cierta ocasión dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta mañana, pero la semilla germina y va creciendo sin que él lo sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Dijo Jesús también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? El reino de Dios es como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella. Jesús hablaba a la gente con muchas parábolas parecidas, acomodándose a su entender. Esta es palabra del Señor. El lenguaje de Jesús, por cierto, era lenguaje sencillo, comprensible, de un buen maestro que puede hablar en fácil y no en difícil. Muchas veces digo que el que habla en complicado es porque no ha entendido de lo que está hablando. Es como el médico cuando te dice que usted tiene un carcinoma, no sé cuántos, y ¿por qué no me lo dice? Lo que tengo es cáncer. Ahora te entendí. El lenguaje sencillo, porque el lenguaje sencillo es el que brota de los sentimientos, es el auténtico. El otro es el cerebrado, el lucubrado puede ser más preciso, pero para poder comunicar la realidad. Jesús habla del reino de Dios. Ese es el tema de Jesús. Podríamos decir su lema, si hubiera tenido un escudo, sería: el reino de Dios está al alcance. Ese es el tema de Jesús. No es una idea, no es simplemente un concepto, no es una institución. ¿Qué es el reino de Dios? En ningún momento se define en todo el Nuevo Testamento. El reino de Dios se parece a esto, se van complementando a través de diferentes rasgos, una configuración de qué es en la vida de Jesús el reino de Dios. Es una expresión tomada del Antiguo Testamento. El judaísmo esperaba el reinado de David, reino de Dios. Dios es rey. Es propio de muchos pueblos pensar en esos términos. Y Jesús utiliza esa expresión, pero le da un sentido totalmente distinto. No es un reino exterior, es un reino donde hay un rey con un palacio, con un trono, con un séquito, con toda la pompa, todo lo que conocemos los reinos de nuestro mundo. El reino de Dios es distinto. Es de un Dios que no es un todopoderoso omnipotente, como todavía decimos con esa palabra. Es un Dios que es Padre. Y por tanto, un reino de Dios donde Dios es Padre no es de pompa, no es de posición, no es de poderío, no es de dominación. Si ese rey nuestro es Padre, Madre, entonces nos acoge y nos ve con cercanía. No es por eso, como repito, una institución. La iglesia no es el reino de Dios. Y lo repito, la iglesia como estructura, como institución, como religión, no es. ¿Qué es el reino de Dios? Hoy día nos da una entrada. El reino de Dios es como una semilla. Se siembra, si se echa agua, se cuida, crece, eventualmente dará fruto, pero nace desde dentro de la tierra. Antes de la Semana Santa, antes de la pasión de Jesús, hay una expresión que me gusta leerla en misas de difuntos, en que Jesús como que resume lo que es lo suyo y lo que debe ser de todo cristiano. El reino de Dios es una realidad que se asemeja a un grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra, y si el grano de trigo cayendo en tierra no deja de ser un grano de trigo, nunca va a dar fruto. Si se queda afuera, se seca,
Ya lo saben, puedes usar una pepa de palta, un grano sabe Dios, de tomate, no interesa. Pero para que el fruto tiene que insertarse dentro y tiene que romper la envoltura, el cascarón que la envuelve, para poder al abrirse dar pie a que salga la raíz y salga la plantita. Pero si pretende mantenerse como una pepa, como una semilla, como un grano, no va a dar fruto. Es obvio. Tiene que romper, salir de sí, pero desde dentro y proyectarse fuera. Esa comparación también se aplica un poco a lo que está diciendo en otro lenguaje el Evangelio de este fin de semana. El reino de Dios es como un grano, pequeñito, pero el reino de Dios que cae en tierra, si se cuida y se cultiva, dará fruto. Y es eso a lo que va. Para que dé fruto, tiene que insertarse y tiene que permitir ser moldeada y ayudada para que crezca y crecerá sola. El reino de Dios también dice es como el grano de mostaza. ¿Por qué esa comparación? Un grano en general y ahora concretamente se desciende un grano de mostaza. En un mundo que no había telescopios, ni había microscopios, pues no se veía el universo, ni tampoco el mundo chiquito, para ellos a lo visual era típico del grano de mostaza, es lo más pequeño que el ojo puede ver, por lo menos en su mundo. Y dice, y a pesar de ser la más pequeña de las semillas, crece de tal magnitud que puede acoger a las aves del cielo. Se convierte en una gran planta, que es lo que quiere decir, lo más minúsculo, por más chiquitín que sea, dadas las condiciones, puede crecer a ser tremenda planta. La comparación de lo más pequeño a lo más grande no es el tamaño de la semilla, sino el haber permitido y ayudado a que fructifique para que entonces pueda acoger también a otros. Descendiendo a lo más concreto, nos está diciendo en un lenguaje de metáforas, de imágenes, que estamos invitados a permitir que el reino de Dios, la semilla que Dios planta dentro de nosotros, tenga la posibilidad de ir creciendo para que dé frutos y entonces en nuestras vidas se ve hacia afuera lo que viene desde dentro. Como dijo en otro momento Jesús, es del corazón del hombre que salen los malos pensamientos, los deseos, la codicia, los odios, de ahí. Empieza de dentro el odio, el rencor, y después se manifiesta de una manera concreta. Pregunta, ¿somos nosotros personas que cultivamos dentro de nosotros, en nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, nuestras meditaciones, cultivamos lo interior para que dé automáticamente ese fruto que viene desde dentro? No gestos externos, sino gestos que vienen desde adentro, con el corazón, con las entrañas. Por eso los frutos que debíamos dar, que son los propios del reino de ese Dios que Jesús quisiera que configure nuestro mundo, deben nacer desde dentro. Eso supone tiempo aparte, silencio, reflexión, interiorización. Nuestro mundo es un mundo marcado por eficiencias, éxitos, logros, mecanismos, estructuras, planificaciones. Y el reino de Dios no es producto de nada de eso. Podemos planificar una religión, podemos planificar ritos, podemos planificar todo un sistema, toda una estructura, todo un armatoste como lo hemos hecho a lo largo de los siglos. Y esa estructura inmensa, como podría ser la Iglesia Católica, el Vaticano, la estructura no va a dar frutos del reino de Dios, si es que no nace desde dentro. Y eso es lo que nos viene apuntando el Papa Francisco, desde dentro de nosotros, individualmente. No es la estructura que va a hacer la diferencia, no es un imperio
no es una dominación. El reinado de Dios es un reinado de fraternidad, y la fraternidad no se planifica, no se estructura, no es cuestión de marketing, no es cuestión de venta de un producto hacia afuera. Desde dentro, y ustedes lo saben muy bien, la amistad, la fraternidad, la convivencia será auténtica y tendrá posibilidades de crecer y fortificarse en la medida que van haciendo desde dentro. Y de dentro es sí, con amor. Por eso qué bien Jesús pone como único mandato: amar. ¿Dónde se ama? ¿Se estructura el amor? No. ¿Se planifica? No. ¿Nace o no nace? Desde dentro. Por eso el cristianismo no va a tener futuro y se va a seguir encogiendo en la medida en que seamos capaces de interiorizar y poder decir como San Pablo: no soy yo, es Cristo que vive en mí, y por eso, porque vive en mí, podemos ver los frutos que puedan manifestar. Esto refleja lo de Jesús, desde dentro de mí. Es una invitación a hacer ese alto en este mundo de la vorágine externa, de hacer, de medir frutos, productos, éxitos, logros, y no es nada de eso lo que interesa para ese reino de Dios. No es cuestión de planificación, no es de esfuerzos, sino es cuestión de fecundidad. Es de fecundidad. Es como la maternidad. Unas pequeñas semillitas crecen en el vientre, sale a la luz que el producto de esa concepción que se ha ido dando a crecer desde dentro, y nace una criatura con un proyecto para la vida. Nos invita, por tanto, a pensar en qué medida nuestro cristianismo es, y me atrevo a decir, auténtico. No es un plan, no es un club, no es una secta, no es una estructura, no es una institución, es un vivir como humanos en relación unos con otros, acercándonos para fructificar, compartiendo mis frutos con las personas con quienes yo vivo, con quienes salen a mi paso, con quienes necesitan de mi apoyo. Que demos frutos de vida para que nosotros vivifiquemos a este mundo nuestro con los valores no de muerte, sino de vida. Valores del honor, del respeto, de la consideración, de la inclusión, de la sensibilidad, de la fraternidad. Amor que da como fruto final felicidad. Pidamos por esa gracia al Señor que nos ayude a entender que la propuesta de Jesús no es cuestión de muchos haceres, sino de muchos quereres desde dentro del ser. Que nos ayude a tomarnos tiempos, a hacer los paréntesis dentro de la vorágine de la vida, para reflexionar y meditar y tratar que esta plantita nuestra vaya creciendo en nosotros, para que nuestras vidas se manifiesten como vidas que dan fruto y que por tanto alegra estar con ellas. Estas y otras intenciones, ciertamente pidiendo que esto sea realidad en nuestra patria, que esto mueva a todos los peruanos, sobre todo los que eventualmente tendrán en sus manos el destino de nuestra patria. Que así sea.